A los Romanos, el capítulo 8. Y vamos a leer un solo verso para comenzar. Versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Es así como enseña la palabra hermosa del Señor Jesucristo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Observe bien, hermano mío, que yo sé que para ser hijo de Dios hay un nuevo nacimiento. Hechos 2:38, bautizamos en el nombre de Jesús, recibimos don del Espíritu Santo. Ese es el plan de salvación, eso es elemental, es básico. Pero aquí dice ahora que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, no solamente hay que ser hijo, pero hay que ser guiado. El hijo que el papá no quiere guiarle, o el hijo que no quiere ser guiado por el papá, pues es hijo rebelde y generalmente se desvía, ¿verdad? En el espíritu hablando. Entonces nosotros queremos en el espíritu ser guiados por Dios y que Dios nos lleve al lugar donde Él nos quiere llevar, por el camino, la senda que Él nos quiera, amén, mostrar. Señor Jesucristo, amoroso Dios, traigo gozo en mi corazón como todo este pueblo. Te alabo y te bendigo, Señor, en este día y en este momento por tus grandes maravillas, Dios mío. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que vas a hacer, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús te pido que en este momento nos des palabra, Señor, palabra de edificación, palabra de instrucción, Dios mío. Abre nuestro entendimiento, Señor, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios puede tomar su lugar dando la gloria a Dios. Una de las cosas más bellas, hermano, en la fe es saber que tenemos a alguien que nos guía. O sea, no estamos como jugando allá a la ruleta a ver si cae A o si cae B, a ver qué tanto caiga. Usted ha visto allá cuando son los parques de diversión, estoy gire y si le cae número tanto se gana. Y uno ahí, gracias a Dios, nosotros no estamos en eso y ni nos importa. Pero en la vida espiritual tenemos a alguien que nos guía. Amén, alguien que nos da dirección. No tienes que será, que no será, solamente Señor, ¿qué quieres que haga? Y vámonos donde Él quiera que vayamos. Eso es lo importante. Y hay veces, hermano, podríamos nosotros mirar y entender que podríamos estar haciendo cosas que en nuestro parecer son buenas. Dice, bueno, esto yo creo que está bien, pero tal vez en el parecer de Dios no está tan bien. O podríamos nosotros aún adorar a Dios y de manera incorrecta. Tal vez podríamos hacer favores a alguien o podríamos hacer algo en la obra del Señor que a Dios no le agrade. Y dice, pero no puede ser, si estoy haciendo algo para Dios, ¿cómo es que Dios no le va a agradar? Pues tenemos que ver cómo es Dios, cómo funciona Dios, qué clase de Dios tenemos. Y la manera de entender a Dios, honestamente, es mirando lo que Él hizo a través de la historia. Porque así entendemos. Alguien dice, bueno, ¿quieres saber cómo es mi papá? Bueno, ¿cómo es tu papá? Y damos historia. Una vez que yo hice esto, me hizo esto. En otra vez me castigó de esto. Y contamos y sabemos, ese es mi papá. Para hablar de Dios tenemos que hablar de la palabra y entender. ¿Quieres saber cómo es Dios? Mire las cosas que ocurrieron en la palabra del Señor. No tiene que leerlo como referencia. 2 de Samuel capítulo 6, todo el capítulo. Nos habla que cuando David, siendo ya rey, recuperó el arca y le estaban llevando a Jerusalén. Y usted lee la historia ahí, hermano, dice la Biblia en el verso 5 que David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, con salterios, con panderos, con flautas y con címbalos. Y dice la Biblia, hermano, que ellos estaban pero tan contentos, así como estamos contentos hoy por el centro familiar. Ellos estaban mucho más contentos porque llevaban el arca de Dios, amén, que había sido arrebatado por los enemigos. Lo habían rescatado, están contentos, están danzando. Y en medio de esa danza, hermano, lo que ocurre allí en ese lugar, dice la Biblia que pues los bueyes comenzaron a tropezar literalmente, ¿verdad? El arca pues iba a caer a tierra. Y entonces este varón que está ahí, Usa,
extiende la mano, dice la Biblia, para sostener el arca y que el arca no cayese a tierra. Entonces en ese momento la escritura dice: el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Entonces dice la escritura que David se pone triste, porque dice: pues, ¿qué pasó? Todos estamos de fiesta y de pronto ocurre una cosa trágica, pues este hombre muere, ¿verdad? Y pues ese lugar hasta el día de hoy se llama lugar de quebrantamiento, Pérez Usa. Ese es el nombre que le puso ahí en la Biblia, Pérez Usa, amén, es lugar de quebrantamiento. El gozo fue cortado por causa de un hombre que hizo algo, amén, que la verdad se veía bien, y esto lo hemos enseñado en algunas ocasiones en la iglesia. Okay. Entonces se veía bien, parecía bien, todo estaba bien, amén, hasta que esto ocurrió, amén, en esta situación. El punto de esto, y lo vamos a estudiar un poquito, es: había que entender por qué en realidad Dios actuó como actuó. Y en el libro de Números, si usted me acompaña en la palabra del Señor, el libro de Números, el capítulo 15, nos va a reflejar a nosotros, y vamos a leer algunos textos de cómo es que Dios pensó. Perdón, dije capítulo 15, es capítulo 1, verso 15. Números capítulo 1, verso 15. ¿Cuál es la manera de pensar de Dios? ¿Cuál es la manera de sentir de Dios? ¿Qué es lo que piensa Dios? Perdóname, hermano, es 1:51. Ando buscando aquí el texto y no lo encuentro. 1:15, anoté 15, pero no es 15, es 51. Amén. Y dice la Biblia, Números 1:51: y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Una de las cosas importantes que quiero que entienda, que en las cosas sagradas de Dios, Dios no permite que cualquiera ponga sus manos. Y aquí dijo: los que van a desarmar son los levitas, y los que van a armar son los levitas. Ninguna otra persona puede acercarse, ni siquiera acercarse, porque si se acerca a tal persona, amén, por ser extraño, pues va a morir. Está escrito en la palabra. Ok, si se acercare, va a morir. Entonces, una vez más, esta gente está adorando a Dios, están danzando en la presencia del Señor, y no están pensando, amén, se olvidaron de las instrucciones de Dios. Nadie puede acercarse, solamente los levitas. Amén. ¿Pensó acaso Usa que sus manos eran santas como para poder tocar el arca? Si el Señor hubiera querido que caiga en tierra, hubiera caído, y el Señor hubiera querido que se sostenga, se hubiera sostenido. Pero la palabra de Dios no podía ser transformada o cambiada por una necesidad. Amén. A veces por una necesidad nosotros podemos querer cambiar lo que está escrito en la palabra del Señor. Un poco más adelante en el mismo libro de Números, en el capítulo 7, Números capítulo 7, versículo 6, dice: entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Preste atención al versículo 9. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. El pueblo de Israel deberían saber que los que tenían que llevar en sus hombros, ¿verdad?, el arca del pacto acá, deberían ser, de acuerdo a esta escritura, a los hijos de Coat. Quieren trasladar, la Biblia dice solamente deben ser los hijos de Coat. No hay otra manera, no hay otra familia, aunque sea buena familia, no podemos cambiar lo que Dios está escrito. Estas personas, para trabajar en las cosas de Dios, tenían que pasar por un proceso de santificación. Todo el pueblo era santificado, pero estas personas, para levantar el arca, tenían un proceso de santificación superior a las otras personas.
Para nosotros entender bien cómo funciona Dios, tenemos que entender primero que cuando Dios pone en su palabra un mandato, un estatuto, cualquier situación, debemos pensar que el Señor no lo hizo a la ligera. El Señor no puso una palabra y bueno, al final, pues me había olvidado que puse eso. No, cada palabra que el Señor da, cada instrucción que el Señor da, es precisamente porque hay una razón, amén, importante para Dios. En el libro de Primera de Corintios, si me ayuda con la palabra de Crónicas, perdón. Primera de Crónicas, capítulo 15. Dice la palabra del Señor, versículo 13. Primera de Crónicas 15, 13. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. No dice que no le buscaron, sí le buscaron, pero no conforme a la ordenanza del Señor. Entonces nosotros no podemos buscarle a Él conforme nosotros pensamos que es lo mejor, sino conforme a lo que Él piensa que es mejor. En el siguiente texto, verso 14 dice: así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Entonces, no es que no sabían, es que había un mandato de Dios a Moisés y Moisés se los había dicho. No pueden ustedes tocar el arca, no pueden acercarse. Había instrucciones. Instrucciones no siempre agradan al pueblo, pero instrucciones son para proteger el pueblo. Eso es importante. Alguien da la gloria y la honra al Señor. Las instrucciones estaban puestas en la palabra. Acompáñenme en el libro de Deuteronomio, el capítulo 17. Okay, Deuteronomio capítulo 17. Y el versículo 18. Y así enseña la palabra del Señor. Estas son instrucciones de Dios para el rey. Okay. O sea que el rey no solamente era rey porque sí, sino tenía instrucciones. Y en las instrucciones dice el verso 18: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Presta atención hasta ahí. El rey, el momento de ser rey, se le daba una copia, amén, dice la escritura acá, del libro de la ley. Y el rey tenía que copiar ese libro completamente para conocerlo, siendo rey. O sea, no es que era rey y ahí se quedaba pues sin hacer nada. No, tu obligación como rey, tienes que copiar esta ley. Y dice el verso 19: y lo tendrá consigo, el libro de la ley, y leerá en él todos los días de su vida. O sea que el rey tenía que leer la ley todos los días. ¿Para qué? Para cumplir el mandato de Dios y hacer la voluntad de Dios. Tienes que leerlo todos los días de tu vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Entonces el rey David, hermano, tenía que hablar al pueblo no lo que él se le ocurría, sino lo que estaba en el libro de la ley. Y no había manera de decir: es que yo no sabía. Porque la primera instrucción: tú vas a ser rey, ahí está la ley, tienes que leerla todos los días. ¿Por qué? Porque de ahí vas a enseñar al pueblo lo que ellos deben y no deben hacer. Entonces, hermano, la importancia de la ley, de la escritura, está aquí. El verso 20 dice: para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. La primera cosa es para que él no diga: mira qué buen rey soy, las leyes que estoy poniendo. Para que no se agrande tu corazón. No son tus leyes, es la ley de Dios. Tú solamente le estás repitiendo. Ok. La segunda cosa mencionada acá: que no se aparte del mandamiento, ni a un lado, ni a otro lado, ni a diestra, ni a siniestra. Ok. La única manera de no apartarse es siendo guiados por la ley. Ok.
Esa es la única manera que dice la palabra del Señor. Punto número 3, de esa manera va a prolongar sus días en el reino. No dice que vas a vivir más años, sino tus años en el reino van a ser más largos. Porque mientras guardes la palabra de la ley, el Señor te va a guardar en el lugar que te ha colocado. Eso está escrito aquí y pues es importante leer. Entonces David, hermano, definitivamente sabía el mandato que le había dado al pueblo. Los levitas sabían, la gente sabía. Entonces cuando Usa fue y tocó eso, él sabía el mandato. Es que mucha gente dice, lo tocó y se murió. Pues, ¿qué pasó con Dios? Dice, no, yo te dije que no. Y no importa si el arca se cae al piso, yo te dije que no. Entonces, Dios, hermano, es tan estricto. Otra vez, con el tiempo, pues como que parece que Dios se lo está queriendo ver como muy ligero, liviano. Dios es tan estricto. Ahora dice, pero pastor, no vivimos en los tiempos de Usa, vivimos en los tiempos modernos ahora. Pero el Dios que tenemos nosotros es el mismo Dios de aquel tiempo. ¿Ok? No servimos a un Dios diferente. Alguien da la gloria, la honra a nuestro Señor. Amén. Dios nunca va a poner un castigo sin antes haber puesto una instrucción. Ok, entiéndalo eso. No es que, pues, ¿por qué me castigas, Señor? Pues porque tú sabías. Ok, es como el padre al hijo. Si haces esto, te voy a castigar con esto. Está bueno. ¿Por qué lo hiciste? Te voy a dar una paliza aquí. ¿Por qué? Pues te dije que no lo hagas. Es que no sabía. No, es que te lo dije. No te había escuchado. No, si lo escuchaste, te lo dije. Dios no es hombre para que mienta. Amén. Ni tampoco es hijo de hombre para que él se arrepienta. Él ha dado leyes y las leyes del Señor están para ser cumplidas. No para ser observadas, hermano. Ahora, el asunto es que nosotros queremos adorar a Dios conforme nosotros pensamos que es la manera correcta de adorarle a Él. Y es como Usa. Usa pensó, esta es la manera correcta. Dios va a estar contento. Y no era lo que Dios quería. Por eso le dije al principio del mensaje, uno tiene que ver, ¿será de Dios? Aunque parezca algo bueno, ¿está eso en la voluntad de Dios? ¿Ok? Porque Usa, si yo hubiera estado ahí, yo siempre lo dije, yo mismo hubiera agarrado. Pero una vez que Dios te dice, mira, no lo vas a tocar, no te vas a acercar, ok. Aunque uno ve lo diferente, dice, Dios me dijo que no lo toque y no lo toco. Dios me dice que no me acerque y no me acerco. Y se acabó. Pero mi mente me dice algo diferente, mi corazón me dice algo diferente, pero la palabra es más importante que mi mente y mi corazón. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Debemos pensar y ver, hermano mío, tengo varias escrituras aquí que voy a leer un poco de esto. Debemos pensar la actitud de este hombre Usa, ¿verdad? Debe ser considerada tan seriamente en pensar qué tan santo es Dios y qué tan pura es su palabra. Amén. Y qué tan fuerte es el carácter de Dios. Porque es así. Entonces nosotros cuando entramos en el camino del Señor, y he leído en el libro de Romanos capítulo 8 para comenzar, nosotros ahí tenemos, dice la Biblia, que ser guiados por el Espíritu. Porque aquellos que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Porque eso nos muestra obediencia. El Espíritu nos dice tal y la obediencia nos debe llevar a tal. No estamos hablando de opiniones. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Qué pienso yo de esto? No importa qué piensa usted y no importa qué pienso yo. Pero el Espíritu nos guía a toda verdad. Y debemos seguir el Espíritu de verdad. Es Dios el que hace las cosas. En el tiempo de Babilonia se levanta la torre, Babel, y pum, Dios no le gusta. Se enoja y dispersa a los pueblos por diferentes lenguas. La gente se confunde porque hablaba diferentes idiomas y no se entendían. Pasaron miles de años y llegamos al día de Pentecostés. Y en el día de Pentecostés, que estaban ahí de todas las naciones,
medos, partos, medas, elamitas, de Mesopotamia, de Egipto, de Frigia, de Ponto, ¿qué más dice? Panfilia. Estaban todos reunidos ahí. Y Dios derrama el Espíritu Santo. Y las personas comienzan a hablar en otras lenguas. Y los que están escuchando allá empiezan a entender las lenguas de los otros. Entonces lo que Dios esparció en Babilonia por las lenguas, en el día de Pentecostés lo unió bajo la unción del Espíritu Santo. Y ahora nosotros hablamos en otras lenguas. Y de esa manera fuimos traídos al Señor. Por eso es la importancia de ser guiado por el Espíritu. Nadie puede ser guiado por el Espíritu si no tiene el Espíritu. Es por eso, hermano mío, que la importancia de nacimiento nuevo es nacer de agua y del Espíritu. Cuando no tiene el Espíritu, no tiene excusa tampoco, porque es guiado por la palabra. Ok, tiene la palabra y la palabra es la ley y debe ser guiado por la palabra. Las palabras que yo os he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. Entonces esta palabra es espíritu, amén, y esa palabra quiere entrar en nosotros y convertirse en el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Ese es recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Y de esa manera hablamos en otras lenguas. Y nos unimos por el Espíritu. Y el Espíritu de aquí en adelante nos guía. Ahora puede haber, voy a decir, 1000 personas que están llenas del Espíritu Santo. 1000 personas. De esas 1000 personas, 300 creen aquello, 200 creen aquello, otras 300 creen aquello y otras 100 creen aquello otro. Pero tienen una sola palabra y un solo espíritu. Entonces, o el espíritu está equivocado por confundir a los diferentes grupos, o los grupos están equivocados por confundir el espíritu. Entonces, hermano, cuando llegamos al día de Pentecostés, estaban todos unánimes. ¿Qué es lo que los tenía unánimes? El mandato del Señor. Porque el Señor dijo en Hechos capítulo 1, id a Jerusalén. Y ese fue el mandato, pues hay que ir a Jerusalén. Pero es que no tiene sentido. No sé si tenga o no tenga sentido, pues nos vamos para Jerusalén. Había como 500 personas en el día del Señor, amén, cuando el Señor resucitó y estaba a punto de partir y dijo, pues vayan a Jerusalén. De ellos, 380 pensaron que no era importante. Dijeron, el Señor dijo, pero puede que sí, puede que no. Entonces no creyeron en la palabra. 120, alrededor de 120, dice la palabra que pensaron, yo sí voy. Y otro se paró y dijo, no, yo también voy. Y se paró María, la madre de Jesús, dijo, oh, yo claro que voy. Y se empezaron a parar como 120 y dijo, yo sí, yo sí, yo sí. Y en medio de ellos hubo algunos que no, yo no. ¿Por qué? Pues, ¿para qué? Es que el Señor dijo, pero ¿para qué? Ya se murió, ya no hay nada que hacer. Pues, ¿qué hacemos con eso? Ya resucitó y ahora pues se va a ir. ¿Y qué hacemos? Yo no quiero ir ahí. Y se fueron unos, otros se quedaron. Los que se quedaron, amén, comenzaron a orar. Porque dice la palabra del Señor, ahí está, hermano, que aquellos estaban orando, unánimes juntos, en un mismo sentir. Hechos capítulo 1, verso 14 y adelante, está hablando, hermanos, ahí, ¿verdad? Que estaba hasta María, la madre de Jesús, y los nombres de los apóstoles. Lo que los unió fue el Espíritu, en la obediencia. Amén. Y oraron juntos. La palabra de Dios, otra vez, es el Espíritu de verdad. Amén. Dios es Espíritu, su palabra, amén, es lo que nos da la dirección. Entonces ellos pensaron, el Señor dijo, vamos, vamos, esperen, esperamos, hasta que llegue la promesa, y llegó la promesa. La promesa no llega sin obediencia. Ok, lo repito, la promesa no llega sin obediencia. Los que estaban en otro lado, orando tal vez, pero no recibieron la promesa, porque el Señor dijo, vayan y esperen en Jerusalén. Entonces, esperar es importante, pero el lugar donde el Señor le dice que espere también es importante. Okay. Y eso es importante para nosotros, estar en la casa del Señor, porque dice la Biblia, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Por eso nos congregamos y venimos cada vez.
¿Sería más fácil para ustedes? ¿Más fácil para nosotros? Amén. Sería más fácil para todos decir, ¿por qué no nos juntamos un domingo de 9 a 1? Y ahí reemplazamos los horarios del miércoles, del martes y del domingo a la tarde y hacemos un solo culto extendido. No, porque nosotros nos congregamos lo más que podemos, porque esta palabra que es el Espíritu nos va a dar dirección. Amén, nos va a dar dirección. En el libro de Isaías, el profeta Isaías, el capítulo 63, usted puede prestar atención en la palabra del Señor. El libro de Isaías, capítulo 63, dice la Escritura, verso 11. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Entonces, hermano, cuando viene el Señor Jesucristo y el Señor dice, yo soy el buen pastor, lo que Él está diciendo es, yo te voy a llevar, tú solamente tienes que seguirme. Y allá aparece el libro de Isaías, lo estoy leyendo, ahí dice, ¿dónde está el que te guió? ¿Dónde está el que te condujo? Porque Israel no podía conducirse solo, el Señor los condujo. Él abrió las puertas del mar para que Israel pasase, porque el Señor era el que los guiaba. No hubieran sido salvos si hubieran hecho unas barcas, si hubieran querido atravesar con las barcas. ¿Ok? Era mejor confiar en el Señor y obedecer la palabra del Señor. Es ahí cuando el mar se va a abrir. Amén, denle ese aplauso al Señor. Estoy hablando, hermano, el tema es bien sencillo. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, si le preguntamos a nuestra alma qué quisiera, nuestra alma le va a preguntar al cuerpo. Y le va a decir, cuerpo, ¿qué quisieras? Y el cuerpo pues le va a decir al alma lo que quisiera el cuerpo. Pero si le preguntamos al Espíritu, ¿qué quisieras? Entonces el Espíritu va a decir, amén, lo que el Espíritu de Dios nos quiere llevar. Cuando oramos, podemos orar con nuestra alma o podemos orar con nuestro espíritu. Por eso dice la Biblia, amén, queremos que andar en el espíritu, no andar en el alma, porque el alma nuestra nos lleva a los lugares donde nuestro cuerpo y nuestra carne quieren ir. El espíritu no. Por eso hay una batalla entre el alma y el espíritu. Y es que el alma va por la carne y el espíritu va para el Espíritu de Dios para la salvación. El ser guiados por el Espíritu de Dios, hermano, amén, es a través de la palabra, a través de la obediencia, a través de su Espíritu, amén, que nos lleva. Entonces viene el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10 y dice, yo soy el buen pastor. Amén, yo soy el pastor de las ovejas. Las ovejas me siguen. Otra vez, las ovejas me siguen. Conocen mi voz, amén, oyen mi voz, amén, y yo las conozco. Ahora hay muchas ovejas que oyen la voz, pero no le siguen. Porque siguen a lo que su alma quiere. Y dices que a mí me suena esto que está bien. ¿Le preguntaste a Dios? No se ve mal. ¿Consultaste con la palabra? Honestamente no hay necesidad porque no es algo malo. Bueno, pues lee de nuevo el libro de la historia de Usa en 2 de Samuel capítulo 6. ¿Qué pasó? Dice, no se veía mal. Si usted no hubiera leído toda la historia, ¿por qué pasó eso? Usted se queda pensando, pero ¿qué pasó con Dios? Dios no se va a enojar de un favor que le están haciendo, que no se caiga el arca. No, Dios dijo, no lo toques. Y Dios lo dijo, no te acerques.
Amén. El Señor dijo, no toquéis lo inmundo. ¿Lo dijo o no lo dijo? No toquéis. Apartaos, dice el Señor. Alguien da la gloria a Dios. Ahora mi alma está pensando, yo ya estoy separado para Dios. Estoy viviendo para Dios, hermanos. Por aquella pequeña cosa, no va a hacer Dios un escándalo. Yo ya dejé todas las cosas del mundo, eso es muy, muy pequeño. Dios no va a hacer eso. Más pequeño de eso fue lo que hizo Usa. Salvó que el arca no se cayera. En otro país, en otro lugar, le hubieran puesto una estatua allá. Este hombre va a ser un héroe entre nosotros, porque hizo un bien, no en los ojos de Dios. Entonces, la dirección del Espíritu Santo, hermano, es importante para todas las áreas de nuestra vida. Porque el corazón nos dice una cosa y el Espíritu nos dice otra. El corazón, hermano mío, nos quiere a veces hacer las cosas, amén, que son malas, pero en nuestra mente estamos pensando, es que es correcto. Pero en la mente de Dios dice, santificaos. Está la palabra santificaos una y otra vez. Eso es la importancia de la escritura y leer la palabra del Señor. En el libro de Isaías capítulo 59, verso 21. Isaías 59, 21 dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. Oiga bien, dijo Jehová. Cada vez que dice dijo Jehová, usted debe abrir los ojos bien grandes. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Esto incluye el año 2018 y 19 que estamos entrando. Las palabras que has oído y las palabras que he puesto en tu boca van a permanecer de hoy en adelante, y no te lo debo repetir dos veces. El versículo dice, dijo Jehová. Entonces, hermano, una vez más, cuando nos presentemos delante del Señor, y yo no quiero estar con miedo, Señor, ¿qué va a pasar conmigo? Sencillamente tu palabra está clara. Dice, apartaos, me aparto. No toquéis, no toco. No paguéis mal por mal, no pago mal por mal. ¿Por qué? Porque no es lo que a mí me agrada, es lo que al Espíritu, amén, le agrada, y el Espíritu me lleva a hacer lo que es correcto. Vamos a colocarnos de pie, hermanos. Amén. Todas las áreas de nuestra vida, amén, todas las áreas de nuestra vida deben ser impactadas por la voluntad de Dios, por la palabra de Dios. Amén. Todo lo que hacemos, hermano mío, debe ser guiado por el Espíritu de Dios. Amén. 1 Corintios capítulo 2, verso 12. 1 Corintios 2, 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ok. La diferencia entre lo que yo quiero y lo que Él quiere es en el espíritu de Dios o el espíritu del mundo. No hay vuelta que dar. Entonces, el Espíritu de Dios, dice aquí la palabra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora entra el verso 14, el hombre natural. Porque leímos Romanos 8:14, ¿verdad? Que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Pero aquí estamos leyendo 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice las cosas que son del Espíritu de Dios. Amén. Porque para él son locura.
no las pueden entender. ¿Por qué? Porque son hombres naturales y no les podemos juzgar, no pueden entender. Pero las cosas espirituales, hermanos, se tienen que discernir no con el alma, no con el cuerpo, no con la historia, no con la sociedad, no con los placeres, sino con el espíritu. Debemos acomodar lo espiritual con lo espiritual y discernir las cosas espirituales. Ok. Ahora mi mente piensa diferente a la mente de todos ustedes. Y cada uno de nosotros tiene un cerebro diseñado exclusivo. Pero dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Es que hay gente ahora que le quiere instruir a Dios. No, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la palabra del Señor. Estoy leyendo 1 Corintios capítulo 2, verso 14. ¿Qué es la mente de Cristo? La mente de Cristo es la mente espiritual. Que Cristo, cuando estuvo en su momento difícil en Getsemaní, dijo: Padre, no mi voluntad sino la tuya. Pasa de mí esta copa, pero no es mi voluntad. Amén, lo que tú quieras. Esa es la mente de Cristo. Nuestra mente viene igual: Padre, yo quiero esto, pero no mi voluntad sino la tuya. En cualquier área de nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida, cualquier decisión que tomemos, cualquier cosa que querramos hacer, cualquier palabra que querramos decir, cualquier decisión que querramos tomar, debemos ir al Espíritu y buscar de Dios: Señor, ¿qué quieres tú? Y si en 2 minutos tiene un pensamiento: haz esto, espérate, ora, porque el alma también habla y la carne también. Y muchas veces te puede hablar la carne y tú dices: Dios me habló. Y si Dios te habló y no está basado con la palabra, no fue Dios quien habló. Pero si Dios te habló y está en la palabra, la bendición está por delante. Y el mar se va a abrir. Y la gloria de Dios va a descender. Porque todo aquel que es guiado por el Espíritu es hijo de Dios. Y el que es hijo de Dios tiene las promesas de Dios. Amén, las bendiciones de Dios, la protección de Dios, porque es hijo de Dios. Aleluya. Alguien de la gloria a Dios. ¿Por qué no venimos un momento a este altar y le decimos: Señor, dame, Señor, de tu Espíritu? Señor, guíame, aleluya. No quiero ser guiado, Señor, por las corrientes, ni por mi alma, ni por mis pensamientos, ni por mis costumbres. Quiero ser guiado por tu Espíritu, Señor. Y el Espíritu del Señor nos va a guiar a toda verdad. Y el Espíritu del Señor nos va a dar la salvación eterna. Es por causa del Espíritu. Todo es por causa del Espíritu. Y todo espíritu de obediencia que se sujeta a Cristo, amén, Dios, amén, lo llena de bendición. Amén, hermano y hermana, venga un momento al altar y dígale: Señor, si solamente me das espíritu de obediencia, amén, yo sé que tu bendición va a permanecer conmigo. Quiero enseñarlo, como dice tu palabra, a mis hijos, a los hijos de mis hijos y a los hijos de mis hijos, por la eternidad. Señor Jesucristo, Dios mío, gracias, Señor, por la palabra, Señor, que realmente es la que nos guía. Gracias, Señor, por esta lumbrera, Señor, que sin ella estaríamos ciegos, guiando, Señor, a otros ciegos. Pero gracias, Señor, que no soy yo quien guía a tu pueblo, pero eres tú quien nos guía, Señor. Dame siempre la dirección correcta, Señor. Dame siempre la mirada, Señor, directa hacia ti, Señor. Dame siempre, Señor, la mente de Cristo, Dios mío. Y en este lugar, Señor, en cada mente, cada corazón, cada vida, Señor, aleluya, llena con la mente de Cristo. Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado, Señor, y tu ley está en medio de mi corazón. En el nombre del Señor Jesucristo.